¿Qué pasa si te quedas dormido mientras conduces? ¿O si ocurre un incendio en casa? ¿O una fábrica en explosión? Tus posibilidades de sobrevivir son escasas. Cada situación de supervivencia imposible que se presenta es más insólita que la anterior. Empezando por... ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu familia de una muerte segura? Bueno, si te pareces en algo a la madre sueca Emma Scholes, hasta muy lejos. En septiembre de 2019, la rutina matutina de Emma se vio interrumpida por un grito de pánico desde abajo. ¡Mamá, hay un incendio! Emma bajó corriendo las escaleras y siguió los gritos. Se sorprendió al ver que todo el lugar estaba en llamas. Sus dos hijos estaban acurrucados tras una puerta. Emma rápidamente los agarró a ambos y corrió hacia la puerta principal para ponerlos a salvo. Sin embargo, al abrirla, entró aire fresco en el edificio y avivó el fuego, provocando una enorme explosión que le impactó en la espalda. El dolor era agonizante, pero protegió a sus hijos y los dejó afuera. Estaban a salvo, pero aún le quedaban otros 4 hijos por salvar. Estaban arriba y toda la escalera estaba envuelta en fuego infernal, pero Emma sabía que no tenía opción. Se metió entre las llamas y subió con esfuerzo las escaleras mientras su cuerpo ardía. Nada más importaba, solo sus hijos. Encontró a 2 niños más en el balcón de arriba y un tercero había logrado saltar al suelo. Milagrosamente todos estaban sanos y salvos. Emma era todo lo contrario. Por un momento se preguntó si estaba a punto de morir. Pero había una niña más. Su hija menor Molly, de 1 año, seguía en su cuna. Tan herida que no podía caminar, Emma se arrastró de vuelta entre el humo y el fuego y entró en la habitación de su hija. Allí estaba, aterrorizada, tosiendo, pero viva. La visión la llenó de nuevas fuerzas, y Emma se puso de pie y agarró a su hija y corrió de vuelta al balcón, protegiéndola del calor con su propio cuerpo. Uno de los niños logró desenganchar una escalera y todos bajaron a toda prisa. Sorprendentemente, sus hijos no sufrieron heridas, pero Emma se encontraba en una situación catastrófica. Tenía todo el cuerpo cubierto de quemaduras y se desplomó cuando tocó el suelo. Los paramédicos llegaron al lugar y la subieron a una ambulancia, pero el dolor era tan intenso que tuvieron que dormirla. En cuidados intensivos tuvieron que inyectarle 40 litros de líquido para proteger sus órganos y mantenerla con vida. Sin embargo, 3 semanas e innumerables injertos de piel después, despertó. Y no solo sobrevivió, sino que Emma se recuperó milagrosamente. Luce increíble y aunque todavía carga con mucho dolor, no ha permitido que esto le impida ser parte activa de la vida de sus hijos. Mucha gente dice que su madre es su heroína, pero para estos niños es demasiado literal. Probablemente hayas oído la historia bíblica de Jonás, ¿verdad? Es el hombre que fue tragado por una ballena y finalmente escupido e ileso. Es una locura, pero eso jamás podría pasar en la vida real, ¿cierto? Pues escucha esta historia. Este es Michael Packard, un buzo de langostas que trabaja en Cape Cod, Massachusetts. En junio de 2021, mientras buscaba langostas en las profundidades, Michael sintió un fuerte empujón y todo se volvió negro. ¿Qué? Pues bien, como seguro ya habrás adivinado, se lo había tragado una ballena. Una ballena jorobada, para ser precisos. Lejos de lo que se ve en las películas, no acabó cómodamente sentado en su estómago. De hecho, el esófago de la mayoría de las ballenas es demasiado pequeño para tragarse a una persona. Así que Michael quedó atrapado en la oscura y húmeda boca de la bestia. Llevaba puesto el equipo de buceo, así que podía respirar. Pero todo estaba mal. Preso del pánico, forcejeó con fuerza en la oscuridad total, pateando y dando puñetazos por su vida. Y podía sentir a la ballena sacudiendo la cabeza con incomodidad. Entonces, después de lo que debió haber sido casi 1 minuto, Michael volvió a ver la luz y salió volando por los aires. ¿Lo escupió? Las ballenas jorobadas no suelen ser agresivas con los humanos, así que debió ser todo un error. Sorprendentemente, aunque sufrió graves daños en los tejidos blandos, Michael no sufrió fracturas ni lesiones que pusieran en peligro su vida. Vaya, y juró volver a bucear en cuanto sanara. ¡Damn! ¡Qué nervios de acero! Me niego a volver a observar aves después de que me persiguiera esa paloma. ¿Crees que podrías defenderte de un oso? Yo sí que podría. Mira estos músculos. Pero la mayoría de la gente, ni hablar. Pues bien, el 25 de agosto de 2005, Johan Otter estaba en excursión en el Parque Nacional Glaciar con su hija Jenna cuando recibieron la respuesta. El Parque Montana alberga unos 1000 osos, así que, como es natural, los senderistas deben estar especialmente atentos. Pero como ambos tienen experiencia, no estaban preocupados. Fue un error. Johan estaba ocupado filmando un águila real.
cuando de repente un enorme oso pardo apareció. Instintivamente saltó delante de su hija para protegerla, pero la enorme bestia se dirigió directamente hacia ellos. En un abrir y cerrar de ojos, agarró a Johan y empezó a lanzarlo como un muñeco de trapo, machacando y cortando y golpeando cada parte de su cuerpo. Tras lo que pareció una eternidad, logró liberarse y tropezar con el borde de una pendiente cercana antes de rodar hasta la mitad. El oso no lo siguió, pero entonces un pensamiento aterrador. Si estaba solo, la bestia estaba con Jenna. Mientras iba hacia ella, Jenna forcejeó con un aerosol para osos que llevaban, pero no se dio cuenta de que había que quitar el seguro. Con el imponente monstruo casi encima, el estrés y el terror se volvieron insoportables. Se desmayó, se salió del sendero en otro punto y se rompió la espalda al bajar. Así que cuando Johan la llamó desesperadamente, no respondió. Pero el oso sí. Una vez más se abalanzó sobre nuestro héroe maltrecho y volvió a atacar. Johan recibió mordiscos por todas partes. Cuello, brazos, piernas, incluso la cabeza. No había forma de que pudiera sobrevivir mucho más. En un último intento desesperado, rodó cuesta abajo de nuevo. Cayó 6 metros y se detuvo justo antes del borde del precipicio. Un oso a un lado y una caída de varios cientos de metros al otro. Justo cuando el final parecía inminente, el oso giró repentinamente sobre sus talones y se volvió directo hacia Jenna. Resultó que había sobrevivido. ¿Pero cuánto tiempo? Johan oyó un grito cuando el oso atacó, pero estaba demasiado herido para ayudarla. Luego, silencio. ¿Había ocurrido lo peor? Bueno, sorprendentemente no. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, el oso soltó repentinamente a Jenna y se fue del lugar. Maltratados, destrozados, pero respirando, ambos yacían en sus respectivas posiciones, demasiado débiles para volver a reunirse. Por suerte, después de 45 minutos, otros excursionistas se toparon con ellos y pidieron ayuda. De alguna manera, ambos habían sobrevivido, aunque sus heridas eran graves. Además de fracturarse la espalda en 2 partes, Jenna tenía 2 fuertes mordeduras y un tobillo lacerado. Johan estaba mucho peor. Además de extensas lesiones en la cabeza, todo su cuerpo estaba cubierto de mordeduras y tenía múltiples huesos rotos. Pero la pareja se sometió a varias cirugías y hoy están completamente recuperados, e incluso siguen caminando por el mismo lugar. Ahora saben que se toparon con el oso mientras su cría estaba cerca, razón por la cual actuó con tanta agresividad. Probablemente solo los dejó solos para vigilar al cachorro. No creo que vean a los osos tan adorables como antes. Este es Isaac Perry, de 6 años, de Colchester, Inglaterra, y en su corta vida ha superado más dificultades que la mayoría de nosotros en toda la vida. Isaac nació con una malformación linfática en la pierna derecha. En términos sencillos, se trata de una acumulación anormal de vasos llenos de líquido. Era tan grave que con solo 1 año tuvieron que amputarle el pie derecho. Vaya. Increíblemente se recuperó por completo y aprendió a vivir sin él. Eso fue hasta que contrajo E. coli poco después de cumplir 4 años. Esta infección bacteriana le provocó un shock séptico, una afección potencialmente mortal que causa insuficiencia orgánica. Incluso con tratamiento, solo entre el 30 y el 40% de las personas afectadas sobreviven. Ni hablar de los niños de 4 años. Sin embargo, afortunadamente, tras una larga estancia en el hospital, Isaac se recuperó y regresó a casa con su familia. En un mundo justo, este sería el fin de sus dificultades, ¿no? Pero este mundo no es justo. Poco después, el pobre niño volvería a encontrarse en una cama de hospital. Esta vez le habían diagnosticado un raro tipo de cáncer de sangre, pero aún así se negaba a rendirse. 2 años de quimioterapia, 9 operaciones e innumerables hospitalizaciones luego, Isaac finalmente recibió el alta y pudo volver a casa. Dios, ¿cómo puede un niño pasar por tanto en tan poco tiempo? Debe estar hecho pedazos, ¿no? Bueno, no. Isaac está muy de buen humor. Es más fuerte que yo. El pequeño soldado ha sido galardonado con un premio estrella de la organización benéfica Cancer Research UK en honor a su valentía y parece que está deseando tener una nueva pierna robótica. ¡Increíble! Me dan un miedo terrible las alturas. La idea de limpiar las ventanas de un rascacielos me da ganas de vomitar. Así que cómo alguien como Alcides Moreno y su hermano Edgar podría dedicarse a ello me supera. En 2007 los hermanos se preparaban para limpiar las ventanas de la Torre Solow de 50 pisos en Nueva York. Habían subido en ascensor al tejado y bajado a la plataforma de lavado, pero en cuanto lo hicieron, ocurrió lo impensable. Los cables que la sujetaban se soltaron de su punto de sujeción. Ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse los arneses. Ambos hermanos cayeron desde una aterradora altura de 144 metros hasta la tierra, y desgarradoramente Edgar no sobrevivió. Pero Alcides, por algún milagro, sobrevivió. Los bomberos lo encontraron agachado sobre los controles de la plataforma, entre un montón de metal roto y retorcido.
Estaba completamente congelado, incapaz de moverse o incluso de mantenerse en pie, y tuvieron que subirlo a la ambulancia con tanta delicadeza como una cáscara de huevo. Tras ser trasladado de urgencia al hospital y sometido a un coma inducido, los efectos de la caída acabarían siendo duraderos para Alcides. No puede realizar movimientos rápidos debido a una lesión en la columna vertebral, y a menudo pierde el hilo de sus pensamientos. Pero al mismo tiempo, Alcides agradece estar aquí. ¿Cómo está aquí exactamente? No lo sabemos con certeza. Quizás agarrarse tan fuerte a la plataforma significó que recibió la mayor parte del impacto. Es insólito, pero lo más loco, dice que, si su salud se lo permitiera, volvería a limpiar ventanas. What did he say? Ese sí que es un hombre valiente. Un hombre valiente y loco. Mejor me quedo haciendo videos de YouTube, gracias. Es importantísimo que la gente aprenda a nadar. Si no, podrías acabar como Shimala Ama, residente de Kulakada, India. Verás, en 2004, esta mujer de 63 años estaba junto al peligroso río Kalada tendiendo la ropa cuando perdió el equilibrio y se resbaló. La traicionera corriente la arrastró rápidamente y al no poder nadar, su fin parecía inevitable. Pero en lugar de ahogarse de alguna manera, estaba flotando. Intentó desesperadamente mantener la cabeza fuera del agua mientras buscaba ramas cercanas para agarrarse, pero no lo consiguió. Así que siguió flotando y flotando. Durante 13 kilómetros recorrió el río sin rumbo fijo, hasta que por fin logró agarrarse a una enredadera. Agotada, no pudo hacer más que aguantar. Por suerte, los lugareños no tardaron en ver a la mujer varada y se lanzaron en bote a rescatarla. Vaya, resulta que solo logró sobrevivir porque el aire le había llenado la ropa y la hacía flotar. Aprendan a nadar, nunca es tarde. Los timbres son súper útiles, pero a veces capturan algo mucho más dramático que el cartero. En la ciudad británica de Wigan, en abril de 2024, una niña jugaba en el jardín delantero de su casa. De repente se detuvo a observar una grúa enganchada a un vehículo cercano que movía un contenedor. Pero la escena se interrumpió dramáticamente cuando su madre notó que el contenedor se acercaba demasiado. Presa del pánico, instó a su hija a volver a casa. Y justo en el preciso momento. No podría haber estado más cerca. Por poco se convierte en panqueque, aunque creo que alguien más que su madre debería haberlo previsto. Como ya saben, los operadores de la grúa. El accidente dejó su casa hecha un desastre, pero milagrosamente todos los que estaban dentro salieron ilesos. Mejor que la casa se vea así que la familia. En 2020, el marinero australiano Timothy Shaddock dejó su trabajo para cumplir el sueño de su vida, navegar en solitario por el océano. Se mudó a Puerto Vallarta, México, y aprovechó el cercano Mar de Cortés para entrenar para su gran viaje. Durante 3 años todo marchó sobre ruedas. Entonces, en abril de 2023, por fin llegó el momento. Zarpó en un catamarán con su perra Vela con el objetivo de cruzar el Océano Pacífico desde la península de Baja California, México, hasta Polinesia, Francia. Un viaje de 6.000 kilómetros, pero las cosas no saldrían según lo planeado. Varias semanas luego del audaz viaje, una fuerte tormenta azotó la embarcación, inutilizando el sistema electrónico. Timothy salió ileso, pero la vela del barco se arrancó y perdió su equipo de navegación, así como la capacidad de cocinar las provisiones que había traído. Se encontró completamente varado en el mar, sin nada más que océano por todas partes. Solos, perdidos e indefensos, tanto el hombre como el perro parecían condenados. 3 meses después, un atunero mexicano estaba pescando cuando el helicóptero que lo acompañaba avistó algo en el horizonte. Una embarcación abandonada. Al menos asumieron que estaba abandonado. Al acercarse se dieron cuenta de que en realidad era de Timothy y que seguía vivo. ¿Pero cómo? Resulta que tanto él como Vela habían sobrevivido durante 3 agotadores meses, alimentándose solo de pescado crudo que sacaba del mar y agua de lluvia que había recogido. Increíblemente la pareja había llegado a salvo, pero estaban en muy mal estado. Flacos, deshidratados y fatigados, los habían encontrado justo a tiempo. Al parecer, el afán no solo de mantenerse con vida, sino de también salvar a su perro, había mantenido a Timothy en pie incluso en los momentos más difíciles. Aún así sabía que sus posibilidades eran escasas, y casi se dio por vencido cuando fue descubierto milagrosamente. Vela fue todo un éxito entre la tripulación del atunero, y Timothy optó por entregar a su amiga, permitiendo que un miembro de la tripulación la adoptara, lo cual francamente no entiendo. Sobreviviste a una experiencia que te cambió la vida casi fatal con tu querida perrita y tu reacción es deshacerte de ella.
Me alegra mucho que estés bien, Timothy, pero puede que te hayas olvidado la cabeza en el barco. Por muy seguro que seas un buen conductor, nunca puedes confiar con todos los demás locos en las vías. En marzo de 2024, Chelsea Evans conducía a casa después de una sesión de fotos de maternidad en Carolina del Norte. Estaba embarazada y emocionada por ser mamá, pero sus buenas vibras se vieron bruscamente interrumpidas cuando un conductor ebrio la chocó por detrás. Peor aún, en su afán por huir, el borracho terminó chocando contra el auto de Chelsea otra vez. Chelsea estaba bien, pero el shock le provocó un parto repentino, algo muy malo. La llevaron de urgencia al hospital y tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia para salvarles la vida a ella y a su hijo. Afortunadamente fue un éxito, y Chelsea dio la bienvenida al mundo a su hijo, cuyo curioso nombre era St. Giles. 9 meses después, Chelsea se preparaba para la primera Navidad de su bebé. Pero mientras conducía a casa una noche de domingo de diciembre con St. Giles a bordo, ocurrió algo absurdo. Por segunda vez en 9 meses, un conductor ebrio se estrelló contra su auto, solo que esta vez fue un choque frontal. El impacto fue enorme, los airbags se desplegaron de inmediato, la batería del auto se agotó y Chelsea se vio incapaz de abrir la puerta para llegar a su hijo, pero milagrosamente no sufrió heridas graves. Chelsea no tuvo tanta suerte, se rompió el cuello, la espalda y los brazos. Dicho esto, el dúo salió con vida de la terrible experiencia una vez más. Una locura absoluta. Ahora bien, no sé qué fue del borracho número 1, pero el segundo culpable estaba bajo custodia policial, según tengo entendido. Bien, esperemos que no salga un tercero de la nada. Hablando de accidentes de tráfico, siempre me preocupa perder la concentración al volante, pero lo que da miedo es que no siempre está bajo nuestro control. El 2 de abril de 2015, el youtuber Paul70Static iba al trabajo como siempre, cuando su aburrida mañana dio un giro repentino y drástico. Paul se desmayó al volante por primera y única vez en su vida. ¿Y vieron lo cerca que estuvo de ese poste? Un poco más a la derecha y no habría tenido ninguna oportunidad. Increíblemente, el auto se desvió hacia un campo cercano y evitó volver a la carretera, y Paul se despertó justo a tiempo para apagar el motor, pero la falta de oxígeno en su cerebro le impidió hablar o mantenerse en pie. Por suerte, los paramédicos llegaron rápido al lugar y lo llevaron a urgencias. Tras innumerables pruebas, le diagnosticaron una hipotensión hereditaria que le provocó el desmayo, y desde entonces ha recibido el tratamiento necesario. Sin embargo, todo este calvario no ha conseguido dejar su pasión por conducir. Personalmente, yo empezaría a tomar el autobús. En 2022, los trabajadores de una fábrica de aluminio española, propiedad de Alu Europa S.A., comenzaron otro día de trabajo sin pretensiones, completamente inconscientes del caos que estaba a punto de ocurrir. Todo un desastre. Parece que una falla catastrófica en la máquina provocó que el combustible hidráulico se derramara por todo el techo inflamable. Mala suerte. Pero estos tipos tienen extintores, ¿no? Apaguen los extintores. En cuestión de segundos, todo el techo se derrumbó en llamas y escombros. Increíble. No hubo ni un solo herido a pesar de que ese tipo, como un tonto, fue a por su teléfono. Esto demuestra que cuando hay un incendio, corre. No tienes idea de lo rápido que se propagan. En 2023, una pareja de pescadores en Indiana descubrió algo extraño en un arroyo junto a la Interestatal 94. Una camioneta totalmente destrozada. Tras investigar el vehículo, vieron algo aún más extraño. Había un hombre dentro y estaba vivo. Su nombre, Matt Realm. Y vaya, sí tenía una historia que contar. 6 días antes, Matt conducía por la Interestatal cuando creyó ver un ciervo. Al desviarse para esquivarlo, se estrelló contra la barrera de la autopista. Salió volando, dio varias vueltas de campana y finalmente quedó atrapado debajo del puente, completamente fuera de la vista de los autos que pasaban. Herido, aterrorizado y apenas capaz de moverse, Matt logró mantener la calma. Al romper la visera que cubre el parasol y doblarla, se dio cuenta de que podía usarla para canalizar el agua de lluvia. Combinando esto con un pantalón deportivo que actuaba como filtro y listo, Matt pudo hidratarse sin problemas.
Sí llovía. Claro, y por suerte llovió. Pasó 6 días agonizantes, atrapado en el mismo sitio, hambriento, indefenso y sin saber si alguna vez lo liberarían. Entonces, cuando justo parecía que toda esperanza estaba perdida, esos pescadores se toparon con los restos y el hombre desesperado dentro. Los equipos de rescate lograron liberar a Matt y llevarlo rápidamente al hospital, donde tuvieron que amputarle parte de la pierna izquierda. A pesar de todo, sigue de muy buen humor. De hecho, está más agradecido que nunca de estar vivo. Matt incluso planea correr una maratón algún día. Vaya amigo, nos estás haciendo quedar mal a todos. Domingo de Pascua de 2015. Victoria Sealiers, una paracaidista experimentada, se preparaba para otro salto en el Reino Unido. Esta hazaña que desafiaba a la muerte fue un regalo de su esposo Emil. Últimamente habían tenido algunos problemas, incluyendo entre otros la infidelidad de Emil. Pero este regalo fue un gesto amable que Victoria interpretó como una rama de olivo. Mientras caía a la tierra disfrutando cada segundo de la experiencia, no tenía ni idea de que las cosas estaban a punto de salir terriblemente mal. Tras un rato de caída, decidió que era el momento de desplegar su paracaídas, pero no se abrió. Así que lo intentó de nuevo, pero nada. Por suerte, los paracaidistas son previsores, así que buscó el paracaídas de emergencia, pero este tampoco se abrió. Entonces entró en pánico. Sin nada que la detuviera, se precipitó desde 1200 metros y chocó con fuerza contra el suelo. Los espectadores en horror pidieron ayuda desesperadamente, y tras enterarse de lo ocurrido, los paramédicos llegaron con una bolsa de cadáveres para la pobre mujer, pero se sorprendieron al descubrir que no la necesitaban. De alguna manera, Victoria estaba viva. Había sufrido lesiones graves, incluyendo fractura de columna y pelvis, pero contra todo pronóstico superó la terrible experiencia. Ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo? Bueno, Victoria tiene una complexión ligera, lo que significa que cayó más despacio que una persona más pesada, y aterrizó en un campo blando y recién arado, lo que increíblemente fue suficiente para amortiguar la caída. Pero una pregunta más importante es ¿por qué cayó en primer lugar? Resulta que sus paracaídas habían sido manipulados. Alguien los había dañado deliberadamente con la esperanza de que Victoria cayera hacia su muerte. ¿Pero quién? Ese canalla de Emil, su propio marido. Había planeado usar el dinero del seguro de vida para pagar sus aparentemente numerosas deudas y comenzar una nueva vida. ¿Crees que conoces a alguien? Y resulta que este fue su segundo intento de acabar con ella, tras fracasar en su intento por acabar con ella con una fuga de gas. Por suerte, desde entonces ha recibido una merecida cadena perpetua, como si necesitara otra razón para no saltar de aviones. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio en Italia entró en erupción, arrasando la cercana ciudad de Pompeya, en uno de los peores desastres conocidos por la humanidad. Aunque se desconoce el número exacto de víctimas, sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos fueron aniquilados. Así que cualquiera que sobreviviera habría tenido una suerte escandalosa, ¿no? Pues bien, pruebas descubiertas en 2024 muestran que el día de la catástrofe, 2 hombres caminaban juntos cuando el volcán entró en erupción. Primero, ceniza y piedra de pómez salieron despedidas por los aires, asfixiando a mucha gente y depositándose sobre las casas de muchos otros, cuyo peso provocó el derrumbe. Decenas de personas quedaron destruidas. ¿Pero y el dúo? A pesar del terror absoluto, nuestros 2 compañeros lograron evitar toda la destrucción y sobrevivieron. Alejándose del caos, se refugiaron en una gran casa en el centro de Pompeya y esperaron a que la erupción se calmara. Pero si sabes algo sobre esta erupción en particular, sabrás que no fue así. Tras esta primera fase aterradora, siguieron varios terremotos mortales, que sacudieron la casa donde se escondían nuestros héroes con tanta fuerza que el techo se derrumbó. Y espera, ¿qué? Los mató enseguida. Bueno, qué lástima, ¿verdad? Pero realmente sobrevivieron a la erupción volcánica, o al menos a la primera etapa, que sigue siendo una locura, ¿verdad? Bueno, fue culpa mía. Prometo que la próxima tendrá un final más feliz. A veces es importante estar en contacto con la gente. Nunca se sabe por lo que están pasando. El 25 de septiembre de 2000, Kevin Hines, de 19 años, necesitaba que alguien lo acompañara. Llevaba una lucha intensa contra el trastorno bipolar, la psicosis y la depresión, y no veía salida. Desafortunadamente, nadie se acercó a Kevin, y ningún transeúnte le preguntó al hombre visiblemente angustiado y parado en el puente Golden Gate de San Francisco si necesitaba ayuda. Y así fue como se cayó, pero solo al caer se dio cuenta del tremendo error que había cometido. Quería vivir. Bueno, ya era demasiado tarde. Cayó en picado desde una altura aterradora de 67 metros. Se estrelló contra el agua a 120 km por hora y se hundió a otros 21 metros. El impacto le destrozó las vértebras inmediatamente, y a pesar de estar completamente consciente, pronto se dio cuenta de que sus piernas no funcionaban.
Luchando por respirar, sabía que si no recibía ayuda pronto, se ahogaría o entraría en shock hipotérmico. Entonces, justo cuando las cosas no podían empeorar, vio lo que parecía un tiburón debajo de él. Kevin cerró los ojos y se preparó para el final, pero nunca llegó. Verás, la criatura que había visto no era un tiburón, era un león marino. Increíblemente, el mamífero marino lo empujó a la superficie y lo mantuvo a flote golpeando repetidamente su cabeza fuera del agua. Durante 12 minutos completos, el león marino ayudó a Kevin, hasta que llegó un guardacostas y lo sacó a tierra firme. El adolescente fue operado de urgencia y sobrevivió con una nueva pasión por la vida. Todo gracias a un amigable león marino. ¡Qué animal tan amable! Y dicho esto, ya he tenido suficiente de historias de supervivencia por un día. ¿Cuál te pareció la más loca? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.